Bueno, hoy vamos a sulfatar Vamos a sulfatar y descornar ahí unos terneros, los últimos que han nacido, y uno que me queda aquí sin chapear, que no lo he pillado. Voy a preparar, traigo ahí el rulo señuelo, que no sé dónde anda, debe andar en el fondo de la finca. Ahí está, al oírme hablar. Ahí bien. Les voy a dar el rulo por aquí. Le pongo el pastor de la punta del potro hasta aquí y están por aquí y les abro la manga ahí por la parte de arriba. Tengo que hacer la parte de abajo y meterlas en la manga, sulfatar y descornar, y mañana pasarles para una finca que tienen para pastar un poco, un día más o menos, donde hay un regato. Pues bajarles para la finca de los hilos, están ahí unos días que después mis padres van a la playa y todo el rollo y quedan ahí cerca de casa. Por aquí, si no llueve más, pues poco más. Ahí parece que perdí otra vez algo, pero eso lo han dejado. Son bastantes vacas ahora y arrasan con todo. Bueno, les voy a preparar, dar el rulo y meterlas en la manga, y a ver si viene mi padre y mi hermano y sulfatamos todo. Y para sulfatar lo hacía perfectamente uno solo, pero hay que pillar ahí creo que son, no sé, hay 3 o 4 últimos, sí, creo que, o 5, no sé. Hay unos cuantos que justamente la de esos 4 o 5 que hay, la más vieja es esta, y desde la ternera que hay sin chapa hacia abajo los hay que descornar. Y trae el producto y el de descornar y todo lo trae mi padre, así que nada. Están llegando aquí las vacas, le vamos a dar el rulo y preparar, y lo mismo que el otro día, solo que metían en la mano, que los otros estaban descornados de un mes y pico antes, o 2 que se descornan. Así que nada, está viniendo aquí la manada, así que vamos a empezar a trabajar. Bueno, aún es temprano, ¿eh? Está el día medio nublado, pero bueno, hoy ya abrirá, aún no son ni las 9. Así que nada, vamos a dar caña y preparar eso para mañana. Luego yo les daré un rulo así para que no lo dejen aquí desperdiciado. Mañana tienen pasto y después les bajo para los hilos, que tienen 4 o 5 días que pastar, pero bueno, ahora hay poco. Total, no llueve nada, así que pues estamos en agosto, pero bueno. Normalmente aquí hasta final de agosto y septiembre no se cava de esta manera, pero bueno, hoy a finales de julio, este año está todo arrasado. Hay mucha vaca comiendo, pero bueno, no es un gran año. Mucha humedad en invierno y poca hierba ahora en primavera y verano, pero bueno. Bueno, eso sí que nada, están llegando todos y vamos a empezar a dar caña. Venga. Vamos a empezar a sulfatar. Bueno, no tienen demasiadas moscas, pero hay alguna ahí. Y le tienen los ojos algo llorosos. Alguna mosca hay por ahí. Bueno, vamos a empezar a sulfatar y a descornar algún ternero que anda ahí, pequeño por el medio. Bueno, pues eso, vamos a empezar. Les cerré ahí y les tiré aquí el rulo. Viene mi padre y mi hermano y les cierro todo por ahí. Y después viene mi padre y mi hermano y les metemos dentro. Así que nos vamos a hablar alto a ver si se relaja un poco. Bien. Que vaya a ver cómo verá mañana los pés. Hoy, chivito. Aquí la vaya a tener que mañana. Bueno, sulfatado
perfecto. La verdad es buena técnica este del rulo. Sulfatado, chapeado, por ejemplo, aquella que va detrás del grande, la tuvimos que descornar. No sé si mirar por aquí para verle la pasta en los cuernos. Y bueno, bastante bien. Voy a ver porque hoy quedan aquí. De momento ahí pienso en la tolva. Y mañana, como está aquí la manga, pues aprovechamos. Hoy solo les doy un rulo. Que me aprovechen todo por ahí. Porque les tiré 2 de hierba seca por ahí. Estaban por ahí, igual estábamos sin comer. Y mañana a la mañana temprano vamos a cambiarlos. Pero ahora mucha hambre no tienen los terneros. Agua para hoy tienen. Están ahí lambiendo en la piedra de las moscas. De momento hay alguno que no encuentra a la madre. El más pequeño está ahí despistado. Pero bueno, ya se irán encontrando. Pero bueno, el jaleo de la manga y todo el rollo, pues se despistan un poco. ¿Sabes? Si se tiran 10 minutos así, llamando por la madre. Pero bueno, la madre está comiendo, está ahí al lado. Solo que no le hace caso. Bueno, pues eso, que quedan sulfatadas para moscas, tal. Así que para otros 15 días más o menos, cerca de un mes, como total no lleva nada, va listo para no tener mamitis ni cegadas, que aún así siempre hay algo, pero bueno, por prevenir que no sé. Y básicamente queda otro lote sulfatado. Bueno, pues eso, que estas quedan listas. Mañana a ver si aprovechan todo esto que hay por aquí, el rulo que hay tirado y agua tiene. Así que mañana temprano vamos a cambiarles para esta finca que les tengo hilo de pastor, que hay para pastar mediodía. La pastarán en la mañana, no sé, pero la mañana, algo de la tarde, para llenarse la barriga una mañana así hay. Porque total es algo para donde es más pendiente hacia la finca. Es una finca que llevo aquí alquilado, que está sin cierre. Está seca, pero por la parte de abajo pasa las sobrantes de la traída que tenemos de casa aquí. Siempre es más fresco, hay algo más húmedo y se guarda más el pasto. Así que hay para pastar ahí un poco y después irán para el cierre donde están los hilos y listo. Pero bueno, eso lo haremos mañana. Hoy era el plan de hoy era eso, pensé que nos iba a llevar más tiempo, es buen día. Lo que voy a hacer ahora para ir preparando para el cierre, porque estoy viendo que, no sé, en una semana o así, como sigamos así, me secan las fuentes de la finca de arriba y les voy a tener que llevar agua en el bebedero de 3000 litros. Y tengo ahí uno que se me atasca todo con la verdina. Lo tengo que lavar hoy ahora con agua a presión y limpiarlo. Y les pongo los dos de 2000 aquí, 4000 litros al lado de casa. Y aún tienen el regato de las sobrantes, como va a hacer con los 3 días. Y a las de arriba les llevo el de 3000. Y claro, porque pronto va a secar. Una fuente, son 3 fuentes, una está medio ahí. Y las otras 2 de momento tiran agua, pero bueno, ahora son bastantes vacas a beber. Pronto van a achicar todo. Pero bueno. Así que nada. Esto queda listo. Mañana pasarlas para abajo y todo eso. Y ahora las de arriba están sulfatadas también. Ayer. Así que nada. Tengo más o menos todo hecho. Voy a lavar ese bebedero. Y a ver que se me ocurra algo por ahí para adelantar. Por si me tienen que ayudar antes de que se vayan de vacaciones ahí mis padres y mi hermano. A ver si se me ocurre algo por ahí. Pero en principio debería estar todo listo. Pues voy a andar desbrozando, escarificando todo eso, pero eso lo hago todo yo. Así que... No. Tema de vacas creo que no queda nada más por ahí. Pero bueno. Así que nada, estas sulfatadas y mañana a ver si grabo cómo se caen, pastorean algo. Poco es sacarlas de esta finca ahí por la entrada y bajarlas para la finca de abajo. Tampoco es demasiado complicación. Y nada, a las de arriba eso. Más bien tema de agua y tal, ahora que se acerca agosto y todo eso. Y no sé qué puedo hacer más.
bueno, pronto estaremos con el tema ahí de la madera, con la pala limpiando ahí esa finca y a ver si empezamos a cerrar, porque justamente en esa finca, cuando estoy ahora con los maderistas y tal, si esa finca estuviera cerrada, estaba ahí que pastar, que hay tercera corta y es muy bueno, pero bueno, este año va a ser algo de desperdicio que va a secar, pero para el siguiente pues está ya bueno esa finca. Pero bueno, poco a poco, se va a hacer todo en 2 días. Así que nada, vamos a ir, pico. Bueno, vamos a limpiar por dentro este bebedero de 2000 litros que no me acordé de grabar. Acabé ahora de, de comer y empecé a lavarlo ahora y no me acordé de grabar cómo estaba de sucio. El de atrás casi lo tengo limpio. Están, a ver si os enseño el siguiente. Que les hay que dar más trabajo limpiar a los que les hay que dar ahí con agua a presión. No sé, ahora está algo limpio. A veces bueno, que os enseño este que estaba, cómo está sucio. Porque aquí cargo agua que no está clorada y entra algo de verdina en el bebedero, pues no sé si os fijáis por el fondo, por el final en lo más hondo del bebedero se cría algo de verdina al ser así blanco aquí el tema este el bidón este, son de 1000 litros y eso ahora lo hay que lavar con agua a presión a ver si sale todo. Ahí va. Lo estamos lavando porque después entra todo aquí, si no se lava de vez en cuando y atasca todo lo que viene siendo la boya. Estoy ahí a ver si lo lavo. Y básicamente este da más trabajo. Igual lleva 10 minutos, un cuarto de hora cada chisme de estos de 1000 litros. Pero bueno, hay que ir dándole poco a poco. Así que nada, eso es lo que nos vamos a dedicar ahora. Epa, coño. Y empezó ahora una calor terrible ahora. Vamos a limpiar esto y a ver si enchufamos todo y si funciona bien la boya, porque si lo dejas, el que es negro no pasa la luz solar y no crea verdina, pero y el grande tampoco, porque le compré una boya de estas que van a baja presión y no se atasca, pero este tiene una boya normal. Cuando se estropee le voy a tener que comprar una de baja presión, son más caras pero funcionan mejor y nada, para que no se atasque, que esto de vez en cuando lo hay que lavar y listo, lavarlo sin agua a presión, le cargo agua y le hay que hinchar una rueda, canta algo bajo una rueda y se lo llevo a las vacas, que para el próximo día ya ver si igual se acaba el agua de arriba del lote de arriba y hay que cargar con el de 3000 y llevar estos de 2000 a esas vacas. Así que nada, vamos a lavarlo que quede limpio, cargarlo de agua, enchufar la boya, que funcione y creo que es esa rueda ahora que está tiene aire, pero bueno, al estar cargado ya está algo baja, así que nada, hincharle y listo. Así que nada, vamos a ir, venga, vamos a seguir. Epa, agua a presión. Bueno, todo limpio, da más trabajo, me tiré ahí casi media hora para limpiar porque hasta sale mal, pero mira que clara están por dentro impolutos. Y lo tengo aquí porque no me acuerdo si era esta rueda o la otra, tengo aquí el compresor para hincharlas, que una era, pero creo que era esta. Pero bueno, a ver si cargo. Hay más avispas, vienen al tema de las uvas. Hay más avispas que su puta madre. Bueno, pues eso. Esto queda listo, impecables. A ver si nos subimos ahí. Este que está cargando. No voy a subir por el otro lado porque aquí están las. Arriesgué algo ahí porque
sin querer, a ver si voy a romper algo. Mira cómo está el agua clara. Y antes tenía todo esto verdina. Esto lo hay que limpiar de vez en cuando, pero mira, que agua más clara y limpia. No es porque, aunque tenga algo de verdina, ¿sabes? No es que esté sucio, pero el problema es que me atasca. Lo dejé abierto, pero mira cómo sale ahora agua limpia, sin verdina. La verdina queda aquí ahora. Vamos ahora a cerrar, porque... voy a cerrar y os enseño de ahí. Bueno, cerramos. Tengo que recoger esto. Y guardé el tema este de lavar. Pero si os fijáis, esto es lo que atasca todo la boya. Esta verdina. Bueno, pues nada, limpio. Un buen trabajo hecho. Parece que no, pero había una burrada de ella. Así que nada, vamos a cargarlo. Vamos a darle aire a esa rueda. Ahora mira que agua clara. Pero bueno, me tiré ahí para lavarlo. Da más trabajo ahí porque hasta como está por los bordes hay que andar con la máquina de presión por un lado para otro con la pistola y da más trabajo que... Pero bueno. Y aparte hay que acercar toda la mierda a esto. Que se meta algo para dentro del bidón y te queda aquí en los bordes, pero como veis no queda nada, está claro. No, sí, gracias que tampoco es muy frecuentemente, pero bueno, como hoy tampoco no tengo demasiado que hacer y preparé esto porque mañana sí que va a ser un día largo, que hay que dar de comer a las de arriba, rellenar tolva de este lote, pero de paso como paso por aquí con el tractor la relleno en el camino, pues llevamos, no es demasiado para los enganches de la tolva, no es demasiado, no gasten salud, ¿sabes? ¿Sabes? Cargando la tolva aquí y llevando los brazos, pero bueno, si no lo tengo que cargar en el buggy. Lleva más tiempo que bueno, y como total está el silo, estamos aquí a nada, unos metros de la nave, la finca esa, y me ahorro de andar carretando con el buggy, porque con el buggy tengo que subir al lote de arriba y eso. Mañana hay que dar de comer, sacar silo, cambiar esas vacas primero pastar una finca, y después mientras cambio los comederos bebederos pastan esa finca y después pastan la siguiente y ni les llevo los bebederos y el comedero para ahí y listo. Y poco más, así que nada, vamos a seguir y preparándonos esto para mañana. Voy por algo de teflón, a ver si empato está aquí y nada, cerrar otra vez que lavé lo que es la boya. Me está oxidando ya algo el bebedero, a ver si lo lavo. Bueno, todo se acaba, este es antiguo. Pero bueno, como veis, el agua, claro, un buen trabajo hecho. Así que nada, vamos a seguir y prepararnos para la mañana, que mañana va a ser un día ajetreado, entre cambios, tal igual, pero bueno, están todas sulfatadas, descornadas y todo. Así que ahora no hay demasiado que pastar, pero bueno, por lo menos está uno que dar de comer y vigilar y menos trabajo. Así que pronto tengo que mirar las fincas, no sé si hay algo por ahí para segar, pero si no hay nada para segar, pues nada. Es lo que toca ahora, limpiar maquinarias, tal y cual, y bueno, pues arreglar esas fincas, sacar piedras, sacar pared, allanar y sembrar hierba y bueno, lo que suele hacer en agosto, septiembre. Así que nada, vamos a seguir, venga. Mire que ahora sí que está clara. Se dan trabajo las cosas, pero mire qué resultado, agua de primera. Así que nada, vamos a seguir, venga. Bueno, hace 2 días más o menos que, como sabéis, les cerré a estas. Aquí, bueno, tuve que limpiar todo el pastor y todo el rollo, que estaba todo sucio. Y nada, les abrí en esa parte, que ellas están ahí en la finca esta que se ve ahí por encima. Y nada, les abrí aquí. ¿Qué pasa? Que estaba esperando a ver si un día coincidía y se veían todas pastoreando por aquí. Pero bueno, hoy es el día siguiente desde que les cerré aquí y bueno, nunca coincidí de verlas todas.
Así que nada, es por grabar. Hoy están ahí dos, pero bueno, aún les queda muchísimo que hacer, pastar y nada. Es muy buena hierba. Así todos estamos en agosto y hay muy buena hierba. Y básicamente lo que hice es limpiar aquí el pastor y todo alrededor, enchufar. No sé, hay una exageración, ¿eh? Hay aquí zonas que me da más arriba de la cadera. Pero bueno, que es una zona algo más húmeda. Y eso. Estuve limpiando el pastor, que hay una presa. Pero bueno, muy buen pasto. Y estuvieron todos pastoreando por aquí, pero nunca me coincide de... Bueno, como aquí no tienen que subir a beber a casa. Y bueno, nunca pastorean por aquí, sobre todo a la mañana y a la tarde. Aquí hay bastante, estamos aquí en una zona húmeda, hay bastante tema de moscas y mosquitos y suelen venir a la noche, mañana temprano y por eso les tengo abierto todo el día, que aquí a mediodía no estamos aquí muy bajo y no corre nada al aire y no paran con la calor, pero bueno, están gordas, aunque están pastoreos, están gordas. Y nada, ahí están, desbrozando. Hoy solo se ven dos, pero bueno, las otras andan por ahí. Así que nada, solo era eso. No voy a ser que estén ahí para enseñarles, pero bueno, como viste aquel día, les llevo tranquilamente, no sé, 10 minutos. Pues me tuve que ir, no me acuerdo de grabar. Y ahora va pasa a pasa y no me acuerdo. Pero bueno, como veis, tienen muy buena hierba. Aquí son más o menos, será media hectárea esto, sí. No será más, o por ahí será. Es igual, 4.000 y pico, 5.000, igual pasa de media hectárea, la verdad. Las otras andaban por aquí, pero subían, a ver, cuando bajaba por la finca, subían a beber agua, que tienen que subir aquí no les tengo bebedero, tengo 2 bebederos de 1.000 litros donde están los fosos y estarían aquí pastando y les entraría sed pero bueno, es lo que tienen que hacer todo el día. Aquí les puse doble hilo por si acaso, son unas cabronas. Como ven que falla el pastor o algo, se me escapa. Por eso, bendita malla. Es caro, pero bueno, es trabajo y el material es caro, pero bueno. Esta finca la debería cerrar. Junto a esta, me gustaría cerrarla junto a esta, pero no, sabes, esta aquí que está abandonada no es mía. Es el gran problema que hay aquí, no sé si son medio hectárea, 6.000 metros. Que esta finca, como os digo, esta finca de abajo serán 5.000 o bueno, igual pasa de media hectárea, por ahí andará. Como esta, 5.000, 6.000, por ahí andará. Y esta que tengo en casa son 3 y algo, 3 hectáreas y algo. Y mire que se lo dije para o que me la cambiara o que me la vendiera, pero no, está todo abandonada, que no tiene nada. Y mi finca es eso verde, donde están las novillas, es eso verde que se ve ahí. Y esto todo cae aquí por el medio. Es todo aquí donde un vecino que hasta vive en Lugo. Bueno, no es ni de este pueblo, pero bueno. Está aquí todo abandonado, macho. Bueno, que el caso, que ni me la cambio ni me la vende. Hostia puta. Vaya lotería. Mira, de veces que igual me escapan o... Mira. O que me tiran el hilo. Por eso me gusta. Ahora siempre compro... Antes compraba de estas estacas que son así blancas con un aislador negro, que si se pierden no se ve nada. Ahora compro estas, hasta son de mejor calidad, más duras, que son naranjas y con el aislador rojo, por lo menos si se saltan o tal,
Si hay mucha hierba igual no, pero ahora que hay poca hierba, nada que pegas un vistazo, mira, lo encuentras en nada. Pues mira qué suerte. Pues eso, que estábamos fastidiados. Esta finca la quería cerrar, pero me da pena no poder cerrar esa pequeña por esta mierda, esta maleza del vecino. Pero bueno, cosas que pasan y con paciencia. Pero bueno, cerraba todo esto desde casa. Hasta no es caro, ¿no? La parte del camino la tengo cerrada y por encima del huerto. Y no era demasiado caro, pero por ahí tengo la finca de arriba, que ahí es donde vamos, que hay para pastar, por detrás de los árboles, que son míos. Hay un camino, esa finca, esa es la que está cerrada de los hilos que baja a esta, pero hay un camino entre medias, no se conecta. Y nada, pero esta que está al lado de casa la cerraba de buena gana, pero si no, ni me cambian ni me venden estos 5.000 metros que se ven así todos abandonados, que están entre mis dos fincas, ¿qué se le va a hacer? Pues no tengo nada que hacerle. Y nada, les preparé aquí para pasar, pero bueno, eso lo había que mirar porque bueno, la verdad es que te atrás, que es una pena de finca, de no cerrarla, pero como se depende de más personas y para cambiar y comprar, sobre todo con la gente mayor hay que andar con más tino que... Puf. Y nada, pasan por este callejón. Que esto está abandonado porque mi finca es esa y esta. Y eso empieza a estar abandonado desde la esquina porque ahí hay un mini camino, que es el acceso a la finca esa que se ve ahí, que está abandonada. Y como os digo, no sé, le debí proponer, no sé, 6 o 7 cambios de fincas en el pueblo ahí al lado, que son de... Y nada, y de comprarla y nada. Y para tenerla así, porque si se me cambiaba por fincas de monte, aún plantaba ahí unos eucaliptos o plantaba algo, ¿sabes? Unos pinos o un eucalipto, ¿sabes? Algo de aprovecho. Pero hasta me cae todo el árbol aquí en la finca, me asombra esta finca, ya es pequeña. Y básicamente un jaleo, porque esta finca es pequeña y están tus arboluchos encima de ella, pero bueno, poco tengo que hacer. Y básicamente era una pena porque está ahí abandonada, tiraba todo, saneaba la finca, sacaba esta presa y la bajaba con la pala ahí todo por el medio, con el bulldozer la llenaba toda hacia arriba, enterraba ahí una pared que hay ahí y los árboles estos que no valen todo para nada, para la leña, y agradaba todo y sembraba hierba y empataba todo y me mangaba aquí otro cierre bueno para las vacas, pero no hay manera. Bueno, cunas, no hay manera que te cambie la finca. ¿Qué se le va a hacer? Así que nada, tendremos que seguir. A ver, si hay suerte. A ver, estamos ahí a ver si me la da a cambiar, porque bueno, tenía ahí unas que le podían interesar, pero parece que no. Ahí tenemos otro cambio con otro vecino. Van a que andar así con cambios y con paciencia, que va. Esto lleva tiempo. Y se me la vendiera mejor, que está abandonada, pero casi va a poder ir a €1. Pero bueno, así que nada, ¿qué se le va a hacer? Estas quedan por aquí pastoreando y gordas, así que nada, vamos a ir, venga.